Gracias por esta invitación, por compartir con ustedes, y voy a compartir un tema que espero que sea pertinente para las necesidades de la iglesia. Me parece que sí, es un tema que he compartido en otras instancias, en otros lugares, en otras iglesias del Uruguay. Ayer estuve en Tranqueras compartiendo algo similar, y he estado también por ahí por Paysandú y en otras ciudades de acá del Uruguay, hablando un poquito de lo que significan los desafíos contemporáneos para la Iglesia de Cristo. Bien, es un tema muy necesario de dialogar, dado que Uruguay como tal, como país, tiene algunas condiciones que la hacen diferente a otros países de América Latina, pero paulatinamente otros países de América Latina también se están pareciendo mucho a Uruguay. Históricamente, Uruguay mantuvo como el patrimonio de ser, voy a decirlo con respeto, pero así se dice siempre, la isla atea de América, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, muchos países latinos, otrora muy católicos, como también con un alto índice de evangélicos, se han secularizado y por lo tanto tenemos una cantidad importante de personas que hoy no practican ningún tipo de religión o que se declaran directamente ateas o agnósticas, en un número que realmente ha crecido enormemente en los últimos 5 años aproximadamente. Así es que esta exposición tiene que ver con ser iglesia en misión frente a los desafíos contemporáneos. Espero que podamos participar de la reflexión. Le comenté al pastor antes de venir hasta acá que la presentación tiene muchos slides y va a ser diferente tal vez a como lo practican siempre. Bien, voy a ir hablando y voy a ir pasando imágenes. Si a alguno le gusta tomar apuntes, no va a alcanzar a tomar apuntes, ¿bien? Pero la presentación va a quedar acá, va a quedar con el pastor y va a quedar acá. Si alguno la quiere, con todo gusto puede utilizarla y después leerla tranquilo en casa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Lo que no pueden hacer es subirla, porque bueno, yo la utilizo para dar clases y otras cosas, entonces ahí me matan la clase y ahí no sería bueno. ¿Bien? Pero para poder utilizarla ustedes y hacer alguna lectura y análisis más profundo, por supuesto, está disponible. ¿Bien? Entonces vamos a compartir este tema y voy a iniciar con este pasaje bíblico. Luego de leerlo juntos vamos a orar y pedir dirección del Señor. ¿Les parece? Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Bien? ¿Todos conocen ese pasaje? La oración de Jesús por sus discípulos, ¿cierto? Oremos al Señor y pedimos que Él nos dirija entonces. Gracias, Padre, te damos en esta hora por la hermosa oportunidad que tenemos una vez más de estudiar tu palabra. Queremos hacerlo, Señor amado, con reflexión, queremos hacerlo con paz en nuestro corazón, con búsqueda de entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre, a toda verdad, y que en esta hora tú guíes nuestra mente, nuestro corazón de tal forma que podamos recibir sabiduría tuya, Señor amado, y nuestras vidas puedan ser orientadas, corregidas si es necesario, Padre, y por supuesto alimentadas y edificadas por tu palabra. En esta hora, Padre, juntos como iglesia, como tu pueblo, alabamos tu nombre, te glorificamos y te pedimos dirección en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Este pasaje es un pasaje muy importante porque uno entiende allí que Jesús define claramente lo que es la iglesia y define también claramente lo que significa la misión de la iglesia. Cuando Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, inmediatamente entendemos que no hay ninguna intención de parte de Él que nosotros nos apartemos de la realidad, sino que al contrario seamos capaces de hacer buenas lecturas de nuestro entorno, de nuestro contexto y de la realidad que nos corresponde enfrentar, de tal forma que la iglesia siempre sea proactiva en función de generar respuestas a los desafíos contemporáneos. Es así entonces que la iglesia fue formada para que pueda enfrentar la realidad en la que está inmersa y nunca se retrotraiga o nunca se aparte o se aísle simplemente en una reflexión interna o en 4 paredes que le impidan comprender lo que está enfrentando. Al contrario, Jesús dijo ahí, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que la petición de Jesús claramente está orientada a que seamos guardados del mal en medio del mundo, pero nunca apartados de la realidad y nunca tal vez encerrados en una realidad que no podamos compartir con el resto de las personas. Allí está entonces la petición de parte de Jesús. Así es que vamos a tocar 3 elementos importantes en función de esa reflexión. Bien, lo primero, como dice por allá, vamos a tratar de observar el mundo de hoy. Esa es la primera sección. En segundo lugar, vamos a ver
que la iglesia ha sido formada para enfrentar la misión en medio del contexto y de los desafíos que le corresponde enfrentar. Y en último término vamos a ver qué significa ser iglesia en misión. ¿Les parece? Esos tres elementos. Vamos con la primera. ¿Están preparados? Tremenda alegría esta mañana en la congregación, ¿eh? Vamos a pedir un poco más de participación. ¿Hay alegría, hermano, esta mañana? Bien, gracias. Me siento más apoyado ahora. Bien, ok. ¿Así? Muy concentrado, excelente. Vamos entonces con la primera parte. Bueno, vamos a mirar el mundo de hoy y tal vez como iglesia, sí, obviamente tenemos una mirada crítica frente a lo que está ocurriendo, pero también a veces nos nubla un poco la realidad y las circunstancias que tenemos que enfrentar y nos ponemos un poco pesimistas, ¿no? Ahora, como iglesia, ¿cuál es nuestra mirada frente a los desafíos? ¿Simplemente tenemos que ser pesimistas? ¿Son solamente problemas? ¿O tal vez podemos ver oportunidades en todo esto? Así es que quiero desafiarlo en ese sentido. Primero vamos a ser críticos, pero al mismo tiempo vamos a tratar de hacer una crítica que nos genere un sentido de oportunidad, ¿bien? Es decir, ¿cómo es que la iglesia hoy puede enfrentar estos desafíos? Bueno, pensando en las complejidades del mundo de hoy, tenemos a un filósofo e historiador israelí, Yuval Noah Harari, algunos tal vez lo han leído por allí. Él tiene algunas propuestas de la lectura de la sociedad de hoy que son bien interesantes. No compartimos todo con él porque él claramente es ateo, ¿bien? Pero también nos interesa la forma en que él comprende la historia y desde allí podemos hacer alguna lectura. Él dice, por ejemplo, que hoy, para poder comprender el mundo de hoy, hay que entender que el ser humano hoy es un ser hackeable, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso, hackeable? ¿Alguno se acuerda del tema del Brexit? Cuando Inglaterra votó para poder salir de la Comunidad Europea. ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? Bueno, nunca se pensó que iba a ganar el sí al Brexit. En realidad todas las encuestas previas daban que ganaba el no. Pero hubo una empresa que determinó que podía incidir en la votación apuntando a enviar publicidad específica a un grupo de 3 a 4 millones de personas que no tenían su voto decidido. Entonces ellos se enfocaron en ese grupo. Y contra todo lo que se pensaba, cuando llegó finalmente el momento de la votación, ganó el sí al Brexit. Y nadie pensaba que iba a pasar eso. Entonces se dieron cuenta que efectivamente, con una buena investigación y focalizando, ¿cierto?, la publicidad y el marketing en ciertas áreas, se podía incidir en la decisión de las personas. Esto es mucho más simple en nuestra vida diaria. Usted hace una búsqueda hoy en el celular y a los minutos le llueve información, ¿cierto? ¿A alguien le ha pasado eso, no? No, algunos es peor, dicen que algunos están pensando algo y aparece en el celular. ¿Será así o no? ¿Sí? ¿A algunos les ha pasado? ¿A usted le ha pasado, hermano? Bueno, eso es un tema espiritual, tiene que hablarlo con el pastor después, ¿bien? Ok, entonces, el ser humano, un sistema hackeable. ¿Sí? ¿Se puede incidir en él? Parece que sí. Y las empresas han decidido que se puede incidir incluso en el consumo, ¿bien? O en las marcas que uno pueda eventualmente decidir o elegir. Él mismo dice que la imagen del ser humano de hoy es más relato que realidad. ¿Será así? Dicen que mirar el Facebook ¿cierto? O las redes sociales de una persona no es suficiente. Algunos dicen que para entender o conocer a una persona hay que mirar el historial de búsqueda. ¿Será así? ¿Se entiende lo que dije, cierto? Ok. ¿Qué es lo que presentan las personas? ¿Realidad o relato? Hoy en día da la impresión que muchas personas presentan más un relato, ¿cierto?, que la misma realidad. Un tercer elemento, que esto lo comentaba este mismo historiador hace un par de meses atrás y que tiene mucho que ver con la realidad de la inteligencia artificial, que seguramente han escuchado en las noticias últimamente. Él dice que con la inteligencia artificial, por primera vez en la historia, escribir no es patrimonio exclusivo del ser humano. Miren qué tremendo eso. Para nosotros está pasando como algo totalmente desapercibido, pero en realidad hoy tenemos un tremendo problema porque alguien más está dispuesto a escribir la historia por sobre el ser humano, y eso nunca había pasado en la historia. ¿Tiene algunos riesgos eso? Por supuesto que los tiene, ¿sí? Para poder solucionar esto, él mismo dice, bueno, ¿cómo solucionamos estos elementos? Primero dice, hay que tener estabilidad mental. Vamos a ver si eso es suficiente. Estabilidad mental. Ok. Lo segundo, la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente y poder adaptarnos a estos escenarios de cambio. Esto claramente es tomado de la psicología. Le pueden preguntar ahí, ¿cierto?, a Claudia después, pero tiene que ver con eso, con esos elementos. Ahora, la respuesta o la solución
Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, el mismo Harari dice, tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial tome buenas decisiones sobre nuestras vidas. Esa es la solución. Entonces, miren estas tres soluciones. Estabilidad mental, inteligencia emocional, que la inteligencia artificial tome buenas decisiones sobre nuestra vida. ¿Es esa la respuesta que necesitamos? Allí está el todo. ¿Puede el mundo actual ofrecer estas destrezas? ¿Puede el mundo ofrecerte estabilidad? ¿Puede el mundo ofrecerte inteligencia emocional realmente? ¿Son estas destrezas además suficientes? ¿Podemos dejar que la inteligencia artificial decida por nosotros? Muchos están de acuerdo en que al dejar el ser humano el patrimonio de la escritura, de la historia, está dejando que el mundo del gobierno de las ideas quede en manos artificiales también. Entonces, ¿quién le va a decir al ser humano cómo tiene que vivir en los años que vienen? Ya no es el ser humano el que escribirá la historia. Estamos ante tremendos riesgos. Entonces, estas destrezas que dice tal vez la gente hoy que tenemos que tener, ¿realmente son destrezas que el mismo mundo puede ofrecer, que la sociedad actual puede ofrecer? Bueno, miremos un poquito esa realidad, para ver si el mundo nos puede ofrecer esas respuestas que dice tener, ¿no? Hay un par de símbolos ahí. Una tiene que ver con el ateísmo y el otro con el agnosticismo. Tenemos un mundo donde ha crecido, y la realidad cultural de hoy dice que ha crecido el ateísmo y el agnosticismo tremendamente. Arriba el símbolo es ateos sin Dios, en griego, ¿cierto? Y abajo el A, y está el símbolo que es la parte de arriba del signo de interrogación, significa sin conocimiento, es decir, sin la capacidad de afirmar o negar la existencia de Dios. Ateísmo y agnosticismo que han crecido mucho en las culturas del mundo de hoy y están generando lo que se conoce como una cultura de la irreligión y una cultura de la increencia. Entonces, ¿puede una cultura de la increencia atea y agnóstica darle la respuesta al ser humano? ¿Proveer las destrezas que dice que necesitamos? Lamentablemente estas posturas han sido apoyadas por personas que han sido considerados los grandes pensadores del siglo XX o del principio del siglo XXI, como Stephen Hawking. Él dijo, Dios no existe, los milagros no son compatibles con la ciencia. Y muchos de nuestros jóvenes en la universidad son bombardeados por este tipo de conocimiento, un conocimiento meramente humanista, que les dice que no existe ninguna posibilidad ni siquiera de afirmar o negar la existencia de Dios. Un mundo que dice que puede ofrecer las destrezas. Sin embargo, algunos filósofos como Gilles Lipovetsky, dice él que estamos ante la era del vacío. Una sociedad que no provee lo necesario para que las personas puedan vivir. O como dice Erich Fromm, la era del miedo a la libertad. Es muy interesante cómo él lo plantea en su libro, porque dice en realidad que la gente hoy sabe que vive esclavizada, pero la esclavitud le provee mayor seguridad. Por lo tanto, cada vez que tiene ánimos de libertad, surge el temor y vuelve a vivir en la esclavitud. La esclavitud de la hora, la esclavitud de lo presente, la esclavitud de lo que puede tocar. Entonces, ¿puede este mundo proveerle al ser humano la destreza que necesita? Además de eso, un escenario altamente pluralista, donde la misma iglesia ha sido silenciada prácticamente, o al menos ha sido puesta frente a la altura de otras verdades. El pluralismo, como lo describe Donald Carson, un teólogo cristiano, dice, significa esto: ninguna ideología, filosofía o religión tiene derecho a proclamar que es correcta o verdadera y que las demás son falsas o relativamente inferiores. Si lo hace, está necesariamente equivocada. Es decir, vivimos en un mundo tan extraño hoy en día porque pueden haber múltiples verdades y todas estas verdades tienen el mismo valor. Ninguna está por sobre la otra. Es más, cuando alguien intenta asentar principios exclusivistas, entonces es rechazado. Y la iglesia entonces entra en un tremendo conflicto, entra en paradigmas en tensión, porque la iglesia tiene y vive bajo un paradigma exclusivista. Nosotros creemos en un Señor, ¿cierto? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Creemos que hay múltiples caminos para la salvación? No. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. ¿Creemos eso? ¿Sí? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, son principios fundamentales. La iglesia del primer siglo tuvo serios problemas y conflictos porque decía además que su Señor había muerto pero había resucitado. Es decir, el cristianismo se fundó en un hecho sobrenatural irreproducible, nuevamente. Y se le negó entonces que tuviese acceso a la verdad.
Hoy en día nosotros seguimos afirmando eso, creemos que Cristo resucitó, ¿sí? Creemos que Cristo vendrá por su iglesia, ¿cierto? Entonces son elementos fundamentales y exclusivistas. O sea, el cristianismo tiene principios exclusivistas. Por lo tanto, nosotros no podemos entrar en diálogo a veces con tendencias inclusivistas que aceptan diferentes posturas. ¿Ven? Y lamentablemente acá se dan elementos como estos. Mucho del exclusivismo que es parte del mundo cristiano es rechazado. Y usted tiene, por ejemplo, que incluso las políticas públicas a veces pueden apoyar movimientos religiosos, como el umbandismo, por ejemplo, otro tipo de fiestas, ¿cierto? Como muestras culturales, respaldarlas como elementos turísticos incluso, pero no respaldar los valores profundos y absolutos del cristianismo. Porque finalmente los únicos que sostienen un pensamiento exclusivista sigue siendo el cristianismo, y por eso es tan rechazado donde quiera que esté. El ateísmo, de hecho, no surge en otros lugares del mundo, surge en ambientes cristianos porque es una oposición al cristianismo. Entonces, exclusivismo de parte del cristianismo, que entra en tensión con el inclusivismo y por supuesto que entra en tensión con el pluralismo. Nosotros no podemos aceptar que haya múltiples verdades que tengan el mismo nivel o la misma altura. Cuando aceptamos eso, entonces, ¿dónde queda la palabra del Señor? ¿Cuál es el riesgo y el peligro? Que muchos cristianos están aceptando este estilo de vida. Están aceptando un estilo de vida pluralista. Están aceptando entonces que la verdad de Dios es similar a otras verdades. Y eso está provocando un serio conflicto en la vida de la iglesia y por supuesto en la sociedad. Una sociedad donde el pluralismo mezcla todo y todo está a la misma altura. Ateísmo, agnosticismo, irreligión, increencia, religión, creencia, todo vale. Todo está a la misma altura y provoca entonces una cultura donde el pluralismo integra todos los sistemas de pensamiento y se transforma en el gran valor de la sociedad. El pluralismo entonces se torna en un elemento fundamentalista. ¿Ven? Es el gran valor que todos están obligados a aceptar y si no lo aceptan, entonces quedan al margen de la sociedad y por eso el cristianismo hoy tiene problemas y tiene conflictos. El pluralismo fundamentalista impulsa a vivir bajo una tolerancia radical absoluta. Tiene que aceptarse todo como verdad y todo, obviamente, como si fuese o tuviese medios salvadores. Quien lo abrace tendrá aceptación social. El que no lo abraza, por supuesto, va a recibir una respuesta agresiva de la sociedad. ¿Y no le pasa eso al cristianismo hoy en día? Entonces, este pluralismo que ha sido sustentado como la gran base de la sociedad del mundo de hoy, de esta cultura, nos presenta enormes desafíos. Siempre dejo que gire para que se entretengan en esta parte. ¿Sí? Sí. Funcionó, ¿eh? Miren cómo se rieron varios. El pluralismo genera principios nuevos que se tornan en patrones en la sociedad y por supuesto afecta la religión, la economía, la ley, la filosofía, la teología, la hermenéutica, la forma en que interpretamos las cosas, ¿cierto? La ciencia, la educación, la política y cambia los estilos de vida, las leyes, modifica las instituciones y las estructuras. Todo es atravesado por esto. Y el cristianismo entonces hoy está con un tremendo desafío para poder compartir la verdad de Dios. Entonces, este es un mundo que nos dice que necesitamos ciertas destrezas, pero ¿los puede proveer realmente? Cuando miramos el mundo de hoy, miramos un mundo fragmentado, decía un teólogo, Francis Schaeffer. Un mundo con crisis comercial. Se supone que tiene todas las respuestas, pero crisis en la salud, con un sistema financiero mundial colapsado, crisis migratoria, crisis energética y ambiental, crisis en la distribución de los recursos, una sociedad de sobrevivencia, dice un autor. La gente ya no vive, sobrevive. No lucha por lo mejor, sino que solamente por lo suficiente. O tiene al menos que conformarse con lo suficiente, no con lo mejor. Hay una pérdida además de la cohesión social y de los grandes acuerdos. Hay una pérdida de la búsqueda del bien común. Eso es notorio en la sociedad. Hay una pérdida de la solidaridad. Recuerdo un autor. ¿Recuerdan ustedes cuando se inició la pandemia y había el cuerpo de una persona, no recuerdo, en China, también en Ecuador, por allí, que estaba en la calle y nadie quería tocarlo?
Y un escritor del New York Times, un columnista, decía que históricamente el gran problema de las pandemias era que lo primero que se perdía era la compasión. Porque las personas se fijan en su autoprotección y son indolentes entonces con lo que está ocurriendo con el resto. Así es que eso representa muy bien lo que está pasando hoy en la sociedad. Por supuesto, hay una pérdida de la solidaridad. Un mundo individualista no tiene espacio para el dolor de otros. Un pensamiento predominantemente materialista, por supuesto que sí. Y la destrucción de la familia. ¿Qué es familia?, se preguntan hoy algunos, ¿no? Hay tantas definiciones y hay una imagen con algunos dibujitos que cada vez va aumentando más y nos muestran diferentes tipos de familia, todas ellas a la misma altura y todas del mismo valor. Eso es pluralismo. ¿Ven? Ya no hay una definición absoluta de lo que es familia. Hay una redefinición de los valores. La Biblia lo llama a estos tiempos difíciles. De hecho, dice tiempos muy difíciles. Ya en Isaías se anticipaba y decía así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pablo le dijo a Timoteo, bueno, es bueno que sepas, le dice, como una advertencia, ¿no? Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Les parece una descripción acertada de los tiempos que estamos viviendo? Tiempos muy difíciles, dijo el apóstol Pablo. Dorothy Sayers, una teóloga cristiana, ejemplifica así el mundo de hoy. Ella dice, el principal pecado de hoy es no creer en nada, no preocuparse por nada, no buscar saber nada, interferir con nada, disfrutar de nada, no odiar nada, encontrar propósito en nada, vivir para nada y seguir viviendo porque no hay nada por qué morir. Un mundo que te deja en la nada. A veces, cada vez que leo esta frase me golpea el corazón porque voy a la palabra del Señor y el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno se da cuenta que en el cristianismo no solamente hay un gran motivo para vivir, sino que incluso hay buenos motivos para morir. Plenitud total en todos los aspectos de la vida humana, en la vida y en la muerte. El mundo de hoy, un mundo en la nada. Miren el caso de Uruguay. Se supone que hoy Uruguay está económicamente mejor que en mucho tiempo. Se supone que la sociedad debiese estar, obviamente, más estable y más focalizada. Si la sociedad dice que tiene la respuesta, entonces, ¿qué ocurre con algunos aspectos que les voy a mostrar a continuación? Muestro Uruguay porque estoy en Uruguay. Cuando estoy en otros países, hablo de la realidad de esos países, ¿no? La evolución del matrimonio. Miren, de la década del 61 hasta el 2015, la estadística estos últimos años se mantiene prácticamente igual. ¿Qué significa que la gente se case menos? ¿Qué significa que en Uruguay, de los menores de 29 años, aproximadamente el 90% convivan y no se casen? ¿No es eso acaso pérdida de la esperanza? Y si la sociedad dice que tiene la respuesta, ¿por qué entonces las personas están viviendo así? ¿O la natalidad? Lo que tienen allá arriba es la tasa de reemplazo, 2.1. La natalidad actual, 1.42. Eso significa que la población no solamente se va envejeciendo, sino que Uruguay se va empequeñeciendo. Si esto se mantiene así, en la proyección de algunos años, cada vez van a haber menos uruguayos en Uruguay. La tasa de reemplazo es obviamente muy baja. No solamente eso. Esta imagen me impactó, yo la vi hace algunos días solamente, salió en las noticias, la evolución de la tasa de suicidio. ¿Recuerdan ustedes la crisis acá del Uruguay, 2001-2002? Crisis argentina acá, una de las crisis más severas de la historia. El índice de suicidios creció exponencialmente, como se ve por allá. Pero miren cómo estamos hoy. Más alto que en la crisis del 2001 y el 2002. En Uruguay se suicida más gente que en ninguna parte de América Latina.
¿Y no se supone que es uno de los mejores países para vivir? Allá está Uruguay, en la estadística, miren. Casi 25 personas por cada 100.000 habitantes se suicidan en Uruguay. La media mundial, 11. Más del doble de la media mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la sociedad dice que tiene la respuesta, y que tiene el camino, y que tiene la ruta, ¿por qué la gente entonces está viviendo sin esperanza? Siempre creo que cuando una sociedad deja de lado a Dios, las consecuencias no tardan en llegar. La esperanza no se puede sostener por medios materialistas. La esperanza no se puede sostener meramente en la filosofía, una filosofía humanista. Cuando uno saca a Dios del mapa y saca a Dios del escenario, siempre hay consecuencias para el corazón del ser humano. Y eso es inevitable. Giddens le decía el año 2000, este es un mundo desbocado, decía él. Así trataba de ejemplificarlo. Esa imagen borrosa es intencional. Un mundo desbocado que no se entiende a sí mismo y que cada vez pierde más noción de la realidad. Entonces, preguntémonos, ¿preparó el Señor a la iglesia para desarrollar la misión en esta realidad? ¿Será que el Señor nos preparó para esto? ¿Será que Cristo sabía que esto iba a ocurrir con la iglesia? Bueno, formados para la misión. Vamos a ver qué dice esta sección. Cuando uno mira la palabra del Señor se da cuenta que el fundamento de la misión está puesto allí. En el Génesis nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Por supuesto, ¿cierto? Todo este proceso del mandato cultural de desarrollar la cultura, de desarrollar, obviamente, todo el mandato de administrar la creación. Entonces, la palabra del Señor nos habla de un Dios que existe, de un Dios que además está relacionado con la creación, un Dios que le ha dado propósito y sentido a la vida del ser humano. Por lo tanto, cada vez que el ser humano se aparta y se aleja de Dios, termina dejando de comprender el por qué existe y el por qué está en este mundo. Por lo tanto, una persona que fue creada con propósito termina con un pensamiento fragmentado. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y no se refiere a una imagen y semejanza en términos biológicos. No, se refiere a que los seres humanos tenemos sentido de propósito. Es decir, pensamos con orden, con objetivo. Buscamos la plenitud, buscamos el sentido en las cosas que hacemos. Tenemos capacidad para administrar la creación. Tenemos conciencia. Contemplamos nuestra propia existencia y también la existencia del prójimo. Los animales, por ejemplo, no pueden hacer eso. No pueden contemplar su propia existencia. Nosotros sí podemos hacerlo. Hay un aspecto moral que es parte de la imagen de Dios en nosotros. Podemos diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Podemos también decidir y elegir. Podemos relacionarnos con Dios. Y por último, como decía alguien, podemos reproducir los atributos comunicables de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos reproducir de Dios. Nadie puede reproducir aquí la omnipotencia o la omnipresencia de Dios. Nadie puede, ¿cierto? ¿No? Ahí está bien. Pregunto, digo, algunos tienen. Bueno, Aldo, después hablamos, Aldo. ¿Bien? Pero hay atributos comunicables que sí podemos reproducir. No los incomunicables que le pertenecen en exclusiva a Él, pero los comunicables sí. La santidad, la bondad, el amor, la verdad, la gracia, la misericordia, la compasión, son atributos comunicables. Son parte de la imagen de Dios en nosotros y el ser humano, porque Dios es amor, por ejemplo, puede amar. ¿Ven? Porque Dios es bondadoso, entonces nosotros podemos ser bondadosos. Porque Dios da su gracia y misericordia, nosotros también podemos dar gracia y misericordia. Hay atributos que son comunicables, pero el ser humano, cuando decidió apartarse y alejarse de Dios, entonces, como dice el autor, se alienó, se separó, se alejó de lo que Dios quería. No solamente se alejó de Dios, se alienó de Dios, sino que también del prójimo, de la creación y también de sí mismo. Ese día dejó de comprenderse a sí mismo. Y cada vez que un ser humano da el paso de apartarse de Dios, entonces deja de entender su realidad y deja de entender su propia vida. Y tenemos entonces a alguien que comienza a fragmentarse, porque pierde la noción de su ser y de su propósito. Por tanto, el plan de salvación va a incluir la redención, liberarnos de ese estado de fragmentación. Es Dios el que sale al paso en nuestra vida
y por lo tanto nos saca del mercado de esclavos, que es el concepto de la redención, ¿cierto?, para darnos verdadera libertad y hacernos sus hijos. Además, nos reconcilia con Él y por supuesto nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesucristo, es decir, apartados para Él. El plan de salvación involucra todo esto, pero además, una persona que ha sido liberada de un estado de fragmentación en su vida, de una vida perdida, de una vida en condenación, por supuesto asume un nuevo rol. Esa persona que ha sido rescatada por el Señor recibe un nuevo propósito de parte de Él, y así lo dice el apóstol Pablo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, una nueva criatura, dice otra versión. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces Dios libera a las personas, les da libertad para que puedan entonces compartir libertad con otros. Los reconcilia con Él para que puedan entonces reconciliar con otras personas, ¿cierto? Reconciliar a Dios con el resto de las personas que aún no le conocen. Por eso entonces, y aquí volvemos a lo que dijo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Que ellos hagan lo que yo he hecho. Y el desafío para la iglesia entonces es aceptar este desafío, este tipo de envío. Jesús tuvo que enfrentar un mundo parecido al nuestro en ese sentido. Un mundo donde se había relativizado la verdad. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato a Jesús, representando la sociedad de su tiempo. Una sociedad con un pensamiento fragmentado, donde siempre entraban en colisión lo que el ser humano quiere versus lo que Dios quiere. Y eso sigue pasando al día de hoy. Sigue pasando el día de hoy. Un mundo que se pregunta qué es la verdad. ¿Qué va a hacer la iglesia en este sentido? ¿Cuál es el paso que vamos a dar? ¿Preparó Jesús a la iglesia para esto? Este pasaje ustedes lo conocen. Jesús le dice a sus discípulos, los lleva a un lugar muy específico, los lleva a Cesarea de Filipo. ¿Bien? Los lleva allí y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa pregunta puede haber sido una pregunta más si no hubiese sido por el lugar en el que se hizo. Y se lo voy a mostrar después. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, le dice Jesús, ¿cierto? No te lo reveló carne ni sangre, quiere decir, no te lo reveló tu capacidad humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, no se refiere a Pedro, sino que se refiere a la declaración, se refiere a Cristo mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién decís que soy yo? Miren Cesarea de Filipo, ahí está en el mapa de Israel, en el norte, más arriba del mar de Galilea. Sé que algunos son estudiosos y reconocen rápidamente el mapa de Israel. Ese lugar había sido conocido históricamente como un centro de paganismo y un centro también que representaba no solamente la religiosidad, sino que el pluralismo filosófico a través de la historia. Por cientos de años en ese lugar se construyeron templos que glorificaban las múltiples religiones, como también mostraban la realidad del pluralismo filosófico griego y romano. Así que cuando Jesús le pregunta a los discípulos y cuando de alguna forma funda la iglesia, porque es la primera vez que la llama iglesia, lo hace en un lugar concreto, lo lleva a un centro de paganismo y de pluralismo filosófico. Y en ese lugar le dicen, en este lugar quiero que ustedes me digan, ¿quién soy yo? Por lo tanto, la iglesia desde allí está llamada a identificar claramente a la persona de Jesús en ambientes donde se manifiestan este tipo de pluralismos religiosos y filosóficos. ¿No es acaso el desafío entonces para nosotros el día de hoy? Ese lugar sigue existiendo. ¿Saben cómo se conoce ese lugar? Ese lugar se llama la puerta del Hades. Así lo conocían los griegos. Entonces Jesús dice, esta es mi iglesia. Y las puertas del Hades, todo este pluralismo religioso y filosófico, no van a prevalecer contra ella. Queridos hermanos, esta es la iglesia de Cristo.
Él la sentó sobre la roca, que es su propia persona, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Cree usted eso? ¿Sí? Tiene que haber convicción, ¿cierto? Por supuesto, en la roca que es Cristo. Una iglesia sentada sobre la roca no debe temer frente a los desafíos. Muy por el contrario, debe seguir cada día caminando con Él. Jesucristo le dijo a su iglesia, y esta es la última predicación de Jesús, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esta iglesia que Él levantó, además entonces le dio un principio para que pudiesen servir y seguir caminando adelante. Les dijo que esto iba a ser difícil y que esto iba a ser complejo. Usó la palabra testigos, ahí está martus en griego, que quiere decir mártir. Por lo tanto, Jesús dijo: me seréis testigos, que equivale a decir: me seréis mártires. Así es que voy a preguntar con toda libertad, porque la palabra de Dios me autoriza: ¿hay mártires aquí en la Primera Bautista? Silencio absoluto. ¿Hay mártires acá? Un amén surgió con un poco de temor por allí. Nuestro concepto de mártir tiene que ver con alguien que muere biológicamente, ¿no? Por el Evangelio. Y parece que mártir se descubre después de eso. Pero no dice la palabra del Señor que tiene que ver con perder la vida en Él, que quiere decir con entregar plenamente nuestra vida a Él. Ahora, ¿alguien dejó de luchar con el Señor y ya le entregó toda su vida a Él o no? ¿Alguien hizo eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dieron ese paso de renuncia que dice la Escritura? Jesucristo dijo que teníamos que renunciar a nuestra propia vida, tomar nuestra cruz y seguirlo. Es decir, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él. A alguien que entiende que su vida le pertenece plenamente al Señor, ese es un mártir en vida. Es un mártir de convicción, es un mártir de fe. Es alguien que ya no tiene el peso de proteger la vida en términos humanos porque le ha entregado todo al Señor. Pregunto de nuevo, ¿hay mártires en la Primera Bautista? ¿Sí? ¿Hay mártires? Porque esta no es una historia de simpatizantes, por hermano. Esta no es una historia de meros creyentes. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Esta es una historia de mártires. Es una historia de gente que da su vida por la causa de Cristo. Es una historia de personas que sirven al Señor hasta las últimas circunstancias. ¿Recuerda la historia del joven rico? ¿Sí? Entonces Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El joven rico le había dicho: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús sabía que la gente de su tiempo tenía un pensamiento fragmentado y muy caótico, como la tiene la gente el día de hoy. Jesús le dice, después que él asevera que ha guardado todo desde la juventud, dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Jesús le está pidiendo que asuma el carácter de un mártir, alguien que no depende de las cosas de este mundo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No entendió, o si entendió, realmente no quiso dar el paso de renuncia. ¿Qué buscaba el joven rico? Tenía todo. Va a reconocer la pirámide ahí. Los primeros niveles los tenía cubiertos, ¿cierto? Las cosas de este mundo, pero tal vez buscaba un reconocimiento personal. ¿Qué buscaba esta persona? Una persona religiosa, materialista, individualista, una persona con pensamiento fragmentado. Y Jesús había dicho: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Dijo también: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, querido hermano? Para ser mártir hay que tener estas cosas claras. El que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio, dice la palabra del Señor. Necio, imprudente, insensato, ignorante, es la definición en griego. Irracional. Es una persona irracional porque no está considerando la verdad de Dios. ¿Es posible transformar un corazón necio?
Ellos se asombraron aún más diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Puede Dios transformar un corazón necio a una persona de pensamiento fragmentado? Si nosotros no tenemos esta fe, no podemos predicar en medio de esta comunidad, no podemos predicar en Uruguay. ¿Creemos que Dios puede transformar el corazón de un uruguayo con pensamiento ateo, agnóstico? ¿Tiene el Señor poder para eso? Esto se basa, queridos hermanos, no en nuestra capacidad humana, sino que en el poder de Dios. Y Jesús dijo, ciertamente para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Jesús nos enseñó que teníamos que confiar en Él, en su palabra, en el poder de su palabra y del Evangelio, para que las personas pudiesen entonces conocerlo. Menciono esto solamente por encima. El apóstol Pedro, otra persona transformada por el Señor. Una persona con pensamiento fragmentado. En algún momento le dice al Señor, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Sin embargo, después nos recuerda la Escritura que comenzó a maldecir y a jurar y dijo, no conozco a este hombre cuando fue presionado. ¿Ven? Cuando fue presionado. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros hoy frente a la presión de la sociedad? ¿Estamos dando los pasos que se corresponden entonces con personas que son mártires? Pedro no había vivido una serie de cosas, ni la muerte de Jesús, ni la resurrección, ni la promesa del Espíritu Santo. Pero una vez que experimentó eso, él fue una vez más puesto en la zona del juicio. Y entonces, si bien es cierto, la primera vez niega al Señor, en la segunda oportunidad, él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la gente dijo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Alguien decía, ¿qué falta hoy para la gente? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta infraestructura, recursos, tiempo, conocimiento? ¿Qué nos falta hoy realmente para ser más eficientes en predicar el Evangelio en medio de la realidad que estamos enfrentando? Había una cosa que nuestros hermanos tenían en aquel tiempo, denuedo. Eso significa valentía, queridos hermanos. Valentía. Y una cosa que se está extrañando hoy en el pueblo de Dios es la valentía de predicar la palabra del Señor, más allá de las consecuencias que tengan que ser enfrentadas. Hoy en día se requiere muy poco para que no hablemos del Señor. Mire, si usted se sienta a la mesa a comer con la familia, los amigos, probablemente le van a decir, sí, pero política no, religión no, ¿cierto? Van a usar ese tipo de cosas y decir, no. Y uno empieza a ceder. Y entonces no quiere caer mal. No quiere entrar en un conflicto de diálogo. No quiere ser impertinente. Hoy en día, con el ánimo de no molestar, no estamos predicando el Evangelio. Qué poco se necesita para que nos quedemos callados el día de hoy. Qué poco se necesita para que el pueblo de Dios deje de predicar la palabra del Señor. Denuedo, osadía, hasta rudeza significa originalmente. Parresía dice arriba en griego. Valentía, confianza, pertinencia, franqueza, libertad, fidelidad a Dios. ¿De qué carecemos entonces, hermanos, si no muchas veces de un poco de valentía? Y el mismo apóstol Pedro y los discípulos, cuando comprendieron esto, siguieron predicando el Evangelio. Y respondiendo ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bienaventurado aquel que por mi causa sea insultado, agredido, dice el Señor. ¿Está la iglesia de hoy preparada para esto en medio de los desafíos que estamos enfrentando? ¿Estamos viviendo con valentía la vida cristiana? Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos conocen la mano del Señor en su vida? ¿Han visto la mano del Señor en su vida? Entonces, ¿podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Lo que hemos experimentado de la mano del Señor? Muchos están guardando silencio. Muchos están silenciados. 3 peligros para la iglesia. Quiero que pongan mucha atención en esta parte porque
es lo que nos permite concluir y aplicar. 3 peligros. Primero, la ambigüedad. En culturas pluralistas, ateas y agnósticas, se tiende a la ambigüedad. Se tiende al silencio y se tiende a la indiferencia. Miren la ambigüedad. Queja constante, pero inacción o pasividad. Perdón, ahí sí, voy a volver hacia atrás. Hay gente que se queja, pero no hace nada por resolver las cosas. ¿Conocen gente así o no? Varios se rieron, les dolió el corazón por eso, ¿no? ¿Sí? Conocemos. Siempre conocemos a alguien, ¿no? Conocimiento de la verdad, pero reticencia a vivir en ella. Una frase buena de los que son ambiguos es esta, miren. Siempre los ambiguos dicen así: haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿La han escuchado esa, no? Yo no sé de dónde alguien tomó que era un versículo bíblico, porque uno lo escucha tanto en los labios de cristianos. Haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿Y dónde dice la palabra? ¿Dónde dice que tenemos que ser inconsecuentes con la fe? Silencio. A veces simplemente tiende a ocultar temores, vergüenza, una vida inconsecuente o también la ignorancia. Conocimiento de la verdad, pero reticencia a hablar de ella. Alguien decía, para evangelizar no hace falta hablar, solo se necesita un buen testimonio. ¿Han escuchado eso? Para muchas personas también es como un versículo bíblico eso. ¿Dónde dice que no tenemos que proclamar o que se puede prescindir de la proclamación simplemente teniendo un buen testimonio? En la Biblia no dice eso. De hecho, el querigma, la proclamación, es parte del deber de la iglesia. Tenemos que hablar, ¿cierto? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, es imposible entender el evangelio y la proclamación del evangelio si no hablamos. Así es que ni lo uno ni lo otro, la ambigüedad y el silencio no son el camino de la iglesia. La indiferencia, qué triste esto, ¿no? Falta de interés, falta de preocupación, falta de compromiso. Huxley decía, la indiferencia es una forma de pereza y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama. Nadie es haragán con lo que ama. A veces con las cosas del Señor falta tiempo, falta recursos, falta todo, ¿no? Pero el mismo que no tiene recursos, la semana que sigue está en Floripa, ¿no? Pasando un fin de semana. Se ríen varios, parece que justo di con Floripa ahí, ¿no? ¿Pasan esas cosas? O está en Miami, tal vez, quién sabe, ¿no? Cosas así. Lo preocupante, decía Martin Luther King, no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¡Qué tremendo! La indiferencia. Alguien dijo, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Por último, decía alguien, si alguien me odia, sé que me odia y puedo discutir, ¿eh? Pero cuando alguien es indiferente, ¿qué se puede hacer? Para las personas que amamos, creo que lo peor es eso, la indiferencia. Por último, en el odio se puede discutir, como digo, ¿no? Pero con la indiferencia, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué haces con un cristiano que es indiferente a las cosas del Señor? La nueva realidad en América Latina nos habla de esto como un elemento fundamental. Triste. Hay pérdida de la práctica religiosa en los adultos, alarmante, pero por otro lado hay desinterés en transmitir la fe a los hijos. La gente está viviendo la fe para sí mismo y no la está compartiendo. No está heredando la fe a sus hijos. Y por supuesto hay con eso desafección religiosa. La gente ya deja de ser parte de la vida de la iglesia. Con mucho respeto quiero decir, ¿cuántos hijos pudiesen estar hoy acá? Y tal vez no están. Hay una crisis en ese sentido. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, Mateo lo anticipó, dice así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La indiferencia del mundo de hoy tiene que ver justamente con esto. Decrecimiento en las iglesias, reconversión de templos. Miren lo que está pasando, un templo convertido ya en restaurante, otro templo convertido en gimnasio. Eso está pasando en Estados Unidos. ¿Saben ustedes que desde el 2019 en adelante, por primera vez, se cierran más iglesias que las que se plantan? Esa fue la estadística que estaba antes y que la pasé rápidamente. 4.500 cerradas, 3.000 plantadas. Nunca había pasado eso. Y hoy en día se cierran más iglesias que las que se plantan. Reconversión de templo, un café, una biblioteca. Discoteca le dicen, ¿cierto? ¿Sí? Discoteca y una zona de clamping,
un lugar para, de manera pintoresca, ir a acampar dentro del templo. La iglesia enfrentó todo esto, la falta de recursos con comunión, generosidad, ayuda mutua, la oposición interna con diálogo y disciplina, la frustración con nuevas formas de servicio, la primera iglesia, la iglesia de Cristo, el sufrimiento con alegría y con fidelidad, las políticas públicas anticristianas con determinación, vivieron con determinación un influyente estilo de vida cristiano. Frente al relativismo filosófico, predicaron el Evangelio de Jesucristo. Frente a la oposición de un imperio, vivieron como miembros del reino de Dios. Y frente a las leyes que alentaron una persecución, dieron su vida, queridos hermanos. Una historia de mártires. Entonces, ¿qué necesitamos formar? ¿Qué necesita la iglesia de hoy para enfrentar los desafíos contemporáneos? ¿Meramente simpatizante? Hay gente que simpatiza con la iglesia. ¿Discípulos de una persona? Hay líderes que no forman discípulos para Cristo, forman discípulos de sí mismos. ¿Creyentes? Eso todavía es muy básico. Como dije, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Discípulos de Cristo? Claro que sí, discípulos de Cristo. Pero el discípulo de Cristo en algún momento tiene que graduarse y formar a otros discípulos, hermano. Algunos están como discípulos toda la vida. Y ni Jesús quiso a sus discípulos que estuviesen toda la vida en ese parámetro. Los formó para que fuesen también maestros de otros. Discípulos. Necesitamos mártires de Cristo. Mártires de Cristo. Testigos de Cristo. ¿Hay mártires de Cristo en la primera bautista? Menos amén que en delante. Entre más explico, parece que se pone peor esto. Entre más explico, más compromiso. Ante la ambigüedad, vida en santidad. Ante el silencio, valiente proclamación. Ante la indiferencia, mártires, queridos hermanos. Mártires de Cristo. Voy a saltarme eso, es una linda definición. Los discípulos vivían con sencillez de corazón, dice la Escritura, y eso les permitió ser mártires. ¿Sabe lo que significa sencillez? Sencillez viene de una palabra griega, ahí está arribita, ahí dice afelotes en griego. Es una palabra compuesta. A significa sin, y felotes significa piedra con la que se tropieza. Entonces sencillez bíblicamente significa sin esa piedra con la que se tropieza. Cuando dice que la iglesia vivía con sencillez de corazón, quiere decir entonces que eran personas que no le ponían palos en la rueda al Señor. Estoy usando un concepto uruguayo. ¿Y no le parece que hay mucha gente que es buena para poner palo en la rueda? ¿Sí? Es gente que no le ponía palo en la rueda al Señor. Es gente que allanaba el camino. Sencillez de corazón. Señor, aquí está mi vida. No me pertenece a mí. Te pertenece a ti, Señor, plenamente. Y no hay obstáculos, no hay piedras de tropiezo. Trabaja en mi vida, obra en mi vida con plenitud. Algunos lo han entendido en la historia. Y espero que ustedes, como yo, lo entendamos en el tiempo de hoy. Hoy se requieren mártires. Personas, entonces, que entienden que no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen al Señor. El apóstol Pablo, un hombre con pensamiento fragmentado, hijo de su cultura también, fue transformado por el Señor. Y ese hombre llegó a decir, para gloria de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es historia de mártires. Así es que si hay mártires aquí presentes, quisiera que repitiesen conmigo este versículo. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para honra y gloria del Señor, que el Señor sostenga nuestras vidas y que esta iglesia glorifique siempre el nombre del Señor, que les dé 100 años más para seguir trayendo bendición a Montevideo, al Uruguay, y que el Señor se glorifique en medio de ustedes. Queridos mártires de Cristo, que el Señor les bendiga profundamente. Permítanme orar y dar gracias al Señor. Señor, alabamos tu nombre y te glorificamos en esta hora. Has sido bueno con nosotros y lleno de misericordia, Padre, y en base a tu gracia nos llamaste a tus caminos, y Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha traído, Señor amado, por una ruta nueva, un camino diferente, un camino distinto, el único camino, el camino de la verdad y de la vida.
Y hoy, Padre, caminamos contigo, no solamente como discípulos, sino que como tus mártires, Señor. Testigos de la vida de Cristo, testigos de la obra y la persona de Jesucristo. Sostén cada día esta iglesia y bendícele con tu gracia y con tu misericordia. Que cada día que pase te glorifiquemos con valentía y con decisión, y que en medio de esta comunidad, Señor amado, tu nombre sea glorificado y tú levantes mártires que glorifiquen tu nombre. Bendícenos, Padre, con tu gracia y con tu misericordia siempre. Oramos con alegría y gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga mucho a todos, queridos hermanos.